Buenos días y bienvenidos a nuestra tercera semana de la seguridad vial. Este año en formato webinar y con el lema La distancia salva vidas. La Semana de la Seguridad Vial es una iniciativa diseñada por Fraternidad Buprespa para abordar el problema de la siniestralidad vial y seguir impulsando la seguridad y salud de nuestras empresas mutualistas. Soy Mar Morales, directora de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud, y quiero agradeceros vuestro compromiso con la seguridad vial laboral con la asistencia a esta sesión. Mi más cordial bienvenida. Este próximo domingo, día 15, tercer domingo de noviembre, es el Día Mundial en recuerdo para las víctimas del tráfico. En Fraternidad Buprespa creemos que además del recuerdo a las víctimas puede convertirse en un instrumento para que todos los que trabajamos en la prevención busquemos y demandemos la necesidad urgente de acciones eficaces. Para un problema como el de la siniestralidad vial, en el que año tras año es una de las principales causas de incapacidad permanente y mortalidad laboral. Con tal motivo iniciamos nuestras semanas de la seguridad vial hace ya 3 años y este año, comenzaron el pasado 4 de noviembre. Continuaremos con diferentes sesiones hasta el día 13 en las que abordaremos con nuestros invitados los problemas destacables de seguridad vial laboral, y esto nos aportarán diferentes reflexiones y que mejorarán nuestro conocimiento del problema y medidas que han demostrado su eficacia en reducir la siniestralidad vial laboral. Mantenemos la perspectiva de que pequeñas acciones por parte de todos nos van a ayudar a reducir los accidentes y que las consecuencias de los mismos sean menos graves. En nuestra cita de hoy abordaremos el problema del factor humano, alcohol, drogas, medicamentos y distracciones. Según la memoria del 2019, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 45,5% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico sometidos a autopsia dieron positivo en alcohol, drogas y psicofármacos, lo que supone un incremento del 2,1% respecto del año anterior. Aunque se había apreciado una tendencia a la baja, en 2019 se ha registrado un aumento del 1,6% en el porcentaje de conductores que habían dado positivo en alcohol. Más preocupante es el aumento del consumo de alcohol y de drogas y psicofármacos. En 10 años, el porcentaje de positivos a drogas ha crecido en casi 8 puntos y en 4 el porcentaje en psicofármacos. Según la Asociación Española de Medicamentos, España ocupa el primer puesto europeo en consumo de ansiolíticos. Según los expertos, los confinamientos han contribuido a su aumento. También hoy hablaremos de las distracciones que están detrás de casi un 1/3% de los accidentes mortales. En distracciones es inevitable referirse al uso del móvil. Atender una llamada por teléfono multiplica entre 4 y 9 veces el riesgo de accidente, o leer o escribir un WhatsApp o en las redes sociales lo multiplica por 23. Ayer precisamente se aprobó en Consejo de Ministros un paquete de medidas para reducir la siniestralidad vial, entre las que se encontraban el penalizar con 6 puntos ya el uso del móvil al volante. Y para abordar este tema y otros asuntos, hoy están con nosotros Tomás Santa Cecilia por la Fundación CENAE, Agustín Galdón por Tráfico y Tránsito, Adolfo Santos Folch por Corporación Masabeo, y iba a moderar iba a moderar Iván Fernández, pero hemos tenido un problema de última hora, que es por lo que hemos comenzado con un poquillo de retraso, nos disculpamos, ¿no? Esto es lo que pasa con estos problemas técnicos, y entonces, nos acompaña quien va a moderar hoy, ya le conocéis, es nuestro experto, compañero del departamento, David Revillo, y nuestro experto en seguridad vial. Venga, David, te dejo el mando. Hola, Mar, muchas gracias a la audiencia, a los ponentes, y empezamos con nuestro cuarto webinar específico. Como has comentado, vamos a hablar del comportamiento humano, del factor humano, cómo inciden los accidentes. Antes de comenzar el webinar, quería recordaros que el webinar está siendo grabado, que tenemos un chat en el cual podéis formular vuestros comentarios, sobre todo lanzar alguna consulta, y también vamos a poner un hashtag que es el que estamos utilizando en las distintas redes sociales para comentar acciones de la Semana de la Seguridad Vial Laboral. Hoy tenemos con nosotros a 4 colaboradores, como ha comentado Mar. Vamos a empezar en primer lugar por Tomás Santa Cecilia. Él es psicólogo de CECOS y también es colaborador de la Fundación CENAE, fundación que colabora con nosotros desde el pasado año en la Semana de la Seguridad Vial Laboral. Buenos días, Tomás, y lo primero que quería lanzarle, él es psicólogo y sí que nos interesaba que en estas jornadas tuviésemos ese punto de vista no tan técnico, ¿no? Que hubiese más ese perfil psicológico de analizar por qué las personas, a pesar de que sabemos que el alcohol, drogas o ciertos medicamentos son incompatibles con la conducción, incluso el tema del móvil, de las distracciones. Ayer salía la ley de anteproyecto de tráfico que comentaremos seguramente a lo largo de la mañana.
Entonces, Tomás, lo que te quería consultar en primer lugar es alcohol, drogas, medicamentos, distracciones, velocidad, dependen del factor humano, de nuestro comportamiento y causan accidentes. Es algo que tenemos claro, pero por tu experiencia y desde el punto de vista psicológico, ¿por qué si sabemos que son incompatibles con la conducción, las personas seguimos cometiendo estos comportamientos inseguros? No nos gusta llamarlos errores, ¿no? Pero al final todos tenemos el ejemplo cuando paramos en un semáforo, echamos la vista al móvil, algunas veces nos vamos de comida, tomamos esas 2, 3 cervezas que pensamos que no nos pueden afectar, tomamos un medicamento que tiene en el prospecto contraindicaciones para la conducción y aún así, pues bueno, conducimos. ¿Cómo ves esta situación y también cómo lo ligas también a esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, que seguramente ha sido más propensa a que la gente se automedique? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y agradecer a la Fundación Fraternidad, a Mutua Fraternidad, la posibilidad de estar aquí presentando un poquito los datos que hemos hablado sobre el tema del alcohol, drogas y medicamentos. Y una segunda parte es decir, en estos momentos en los que estamos de pandemia, dedicar un webinar a lo que es seguridad vial laboral dice mucho de Mutua Fraternidad. No solamente aprovechar el COVID como motivo para tener un poco presencia a las empresas, sino no dejar de lado el objetivo principal que tenemos, que es reducir los accidentes de tráfico en el ámbito laboral. Como bien has comentado, David, el 30% de los fallecidos en el ámbito laboral tiene como consecuencia un accidente de tráfico. Detrás de los accidentes de tráfico está el factor humano en el 85% de los casos. Y lo habéis introducido muy bien esta mañana, que hemos visto los 4 factores de riesgo que a día de hoy están detrás de la mayoría de los accidentes, que es el alcohol, las drogas, los medicamentos y las distracciones, que luego a continuación hablará Agustín. En el tema concreto del alcohol, desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social, creo que se ha hecho un buen trabajo en estos últimos 30 años. ¿Vale? Hemos pasado de lo que es una siniestralidad de más de 6.000 muertos hace 30 años a tener 1.800 fallecidos, que aún siguen siendo muchos, pero se ha reducido bastante. Y el factor del alcohol, el alcohol ha sido, y hasta hace poco tiempo, ha sido uno de los factores concurrentes en los accidentes de tráfico. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el éxito y qué es lo que tenemos que aprender de la lucha y de la batalla con el alcohol? Que yo creo que a día de hoy se ha conseguido ganar porque la mayoría de los conductores sabemos que la mejor tasa para conducir sin riesgo es 0,0. Yo creo que eso todos tenemos conciencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que en 1985 la DGT sacó una campaña que todos seguro, yo me apostaría lo que queráis, una comida, un café con vosotros, que todo el mundo conoce la campaña Si bebes no conduzcas, de Stevie Wonder. Es así. Me gustaría, no sé si se puede hacer una votación o que piense si alguien no la conoce. ¿Qué es lo que pasó en 1985? Que se hizo un pacto social, se hizo un pacto institucional entre las administraciones, las empresas, los diferentes organismos para hacer frente al problema del alcohol, como un problema social, como un problema que afecta a las familias, que afecta al ámbito laboral y que afecta sobre todo a la seguridad vial. Bueno, pues a día de hoy han pasado 35 años y la mayoría de la gente joven tiene conciencia de que conducir y el alcohol no son compatibles, la gente adulta, y hay un porcentaje muy pequeñito de reincidentes. Ese es un tema que luego comentaremos. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con las drogas y qué es lo que ha ocurrido con los medicamentos? Desde mi punto de vista, a día de hoy no existe un pacto social de la envergadura de la campaña Si bebes no conduzcas. Y ahora quería haceros otra pregunta, de si conocéis la última campaña en relación a las drogas, al consumo de drogas en la conducción, o una campaña de la conducción y los medicamentos no son compatibles, de la envergadura o de la talla de Si bebes no conduzcas, con protagonistas como Stevie Wonder. Con esto quiero decir que hace falta un compromiso social, hace falta un compromiso institucional a alto nivel o un gran pacto social o político para hacer frente a dos problemas que, a mi modo de ver, son las prioridades en la seguridad vial, en el ámbito laboral también. Uno, hacer frente al tema de las drogas, cualquier tipo de droga, y hacer frente a los medicamentos. España a día de hoy es el país de la Unión Europea donde más consumo de marihuana se produce. Esto en la gente joven, principalmente por un motivo, porque la gente joven está nerviosa, está estresada y no sabe hacer frente a las demandas del exterior. Todos estamos estresados. Pero ¿qué ocurre con la gente joven? Que quiere todo para allá, son cortoplacistas.
quieren soluciones inmediatas. Tienen el teléfono móvil, no saben una cosa y la buscan en el móvil. Ante esto, en el momento que se ponen nerviosos, hacen uso y abuso pues, de las ofertas y de las herramientas que hay en la sociedad. Que hay ofertas buenas y ofertas malas. Y este es el tema de las drogas. Perdona que te interrumpa, Tomás. Sin estigmatizar a los jóvenes, estás dando un dato. Quería preguntarte, seguro que nos lo adelantarás, ¿no? Pero ¿por qué, vamos a ver, por qué una persona que toma una cantidad de alcohol, ingiere ciertas drogas o ya no tanto medicamentos, porque quizá ahí tendríamos que tener asesoramiento médico, del sanitario, etcétera, pero ¿por qué? Quiero decir, ¿qué sensación le produce a ese conductor o a ese conductor? Estoy hablando de un coche, de un patinete, de una bici. ¿Qué sensaciones tú como psicólogo, ¿no? ¿Por qué toman ese tipo de sustancias y por qué pierden esa percepción del riesgo y al contrario, ¿no? Tienen la sensación de que controlan más? Yo, por ejemplo, el otro día estuve hablando con unos vecinos que conducen la moto en el fin de semana y lo típico, se paran, se toman sus cervezas, etcétera, y tienen esa frase que te dicen, yo es que controlo, yo con el alcohol controlo. Y igual te dicen, con 3 cervezas sí, pero con unas copas no. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo ves tú? Como psicólogo, ¿qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa por la cabeza? Que es tan difícil de explicar, ¿no? Que es tan subjetivo. Bueno, al final es que las drogas se define como cualquier sustancia externa que le das al organismo y altera nuestra percepción, y altera la percepción de 2 maneras. Bien a nivel de actitudes con C o bien a nivel de actitudes con P. A nivel de actitudes, pues influye en nuestra capacidad. Hacemos lo que se llama el efecto Superman con determinadas drogas. Hay 2 tipos de drogas, las drogas que son depresoras del sistema nervioso central y drogas que son activadoras del sistema nervioso central. Como sustancias depresoras tenemos los ansiolíticos, los hipnóticos, los sedantes, y tenemos la marihuana. Y como drogas activadoras tenemos pues la cafeína, las anfetaminas o la cocaína. Estos son los 2 grandes ámbitos de las drogas. Unas deprimen y otras activan. ¿Qué es lo que ocurre? Las drogas que deprimen a nivel de actitud con P lo que hacen es aumentar nuestro tiempo de reacción, ¿vale? Las drogas que activan, pues ¿qué hacen? Lo que hacen, inhiben el lóbulo frontal, que es la toma de decisiones. Lo que hacen es inhibir las emociones. Yo tengo aquí en la consulta, la gente dice, ¿por qué tomas cocaína? Y la mayoría de la gente dice, porque me evita pensar, me evita tener emociones, me evita a lo mejor arriesgar más, si arriesgo conduciendo o arriesgo apostando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vivimos ahora mismo en una cultura donde queremos todo para allá, queremos todo de forma inmediata, queremos recurrir a lo fácil. Tenemos un problema, una pastilla. Tenemos un problema y en vez de ir al psicólogo recurrimos a 2 cervezas. Y al final esto se convierte en un hábito y al final las drogas o deprimen o activan. Vale, y has comentado eso, la sociedad de la inmediatez. Claro, imagino. Lo que pasa es que es un tema delicado a nivel organizativo. Quiero decir, si yo tengo una carga de trabajo de muchas horas, esa droga me puede dar la sensación de que yo controlo más. El otro día el jefe provincial de Burgos nos hablaba de un caso de un conductor de transporte de pasajeros, en este caso creo de un colegio, que había dado positivo en cocaína, si no recuerdo mal. Bueno, en casi todas las drogas que le habían realizado el test. Entonces, Tomás, poniéndonos en el papel de la empresa, de las organizaciones, desde el punto de vista preventivo, siempre para nosotros es muy delicado por todo el tema de protección de datos, confidencialidad y demás, pero ¿qué medidas crees que podemos afrontar desde la empresa para que este tema del alcohol, drogas y medicamentos, porque esas personas que van a tu consulta luego son trabajadores, es decir, esa persona que de manera muy confidencial te ha comentado que toma cocaína, sale de esa consulta y, bueno, no podemos entrar en si da positivo o no, pero bueno, que puede coger su vehículo o puede ir como peatón o puede coger la bicicleta, moto o el vehículo de movilidad personal y es un peligro, ¿no? Para él mismo y para la sociedad. Entonces, ¿qué consejos, qué recomendaciones, por dónde crees que en un tema tan complicado la empresa debe empezar o cómo lo afrontarías tú? ¿Qué consejo le darías o buenas prácticas que conoces? Pues mira, en tema de buenas prácticas y lo que estamos haciendo sobre todo es el tema educativo. La gente, bien sea joven, trabajadores o población en general, lo que necesita es referentes, lo que necesita es herramientas. La mayoría de la gente que va a la consulta necesita herramientas para no estar estresado, herramientas para no consumir
drogas ante un problema, ante un recurso. Decir, oye, no duermo por la noche, un hipnótico. No, al final yo creo que la gente necesita herramientas, la gente necesita alternativas al alcohol, alternativas a las drogas y sobre todo alternativas a los psicofármacos. Ahora con el tema de la pandemia hemos visto que han aumentado un 15% el consumo de psicofármacos. Por lo tanto, tenemos que dotar a las empresas y sobre todo dotar a los trabajadores de alternativas y herramientas a los factores de riesgo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos hablamos de factores de riesgo, hablamos de porcentaje, pero las empresas cada vez más están analizando cómo está la calidad de bienestar de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque hemos visto que un 60% de los trabajadores están estresados. ¿Y qué ocurre cuando una persona está estresada? Recurre a lo habitual, recurre pues eso, a desestresarse con deporte, con los amigos y con otra serie de conductas que no son tan buenas ni para la persona ni para la empresa. Entonces, alternativas, formación en dotar a los trabajadores de herramientas saludables para hacer frente a las demandas del entorno. No duermo, estoy estresado, tengo ansiedad, etcétera, etcétera. Luego existen otra serie de herramientas donde lo que llevamos haciendo las empresas son talleres. Talleres donde enseñamos a la gente los efectos que tienen las drogas, el alcohol y determinados medicamentos, pero talleres prácticos, bien a nivel de actitud con C y a nivel de actitudes con P. A nivel de actitudes, cómo nuestro campo visual se reduce con el consumo de determinados psicofármacos. Cómo nuestra actitud, cuando nos hemos tomado una cerveza, cuando hemos consumido marihuana, no tenemos la misma actitud. Y luego, por otra parte, a día de hoy hay unos mecanismos tecnológicos que nos permiten pues, reducir ese riesgo. Y son, por ejemplo, el Autolock o el Alcolock, que son unos aparatos que se incorporan en los vehículos, ¿vale? Y lo que hace es evitar que el conductor arranque el coche si ha consumido alcohol, ¿vale? Esto en diferentes países de la Unión Europea ya es obligatorio. Es obligatorio, por ejemplo, en el transporte escolar, en el transporte de viajeros, en el transporte de mercancías peligrosas. Incluso hay empresas que lo están incorporando en la red comercial. Por lo tanto, tenemos alternativas al consumo y a reducir el factor de riesgo que están detrás de los accidentes. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieres aportar algo más, Tomás. Bueno, simplemente un poco para concluir que sí me gustaría, ya aprovechando que está la Dirección General de Tráfico, que hemos visto que se puede hacer frente a la pandemia y al tema del alcohol en la conducción y creo que hace falta un gran pacto social bien liderado por la Dirección General de Tráfico, por el Ministerio de Sanidad o, por qué no, por algún tipo de mutua o organizaciones, contar con todo nuestro apoyo para hacer frente al tema de las drogas en la conducción y para hacer frente al consumo de psicofármacos en la conducción. Yo creo que si cogemos como referencia el gran pacto social que se hizo en 1985, si bebes no conduzcas, podemos tener en 10 años una reducción de, ¿por qué no?, un 50% por el consumo de drogas o consumo de psicofármacos. Muy bien, pues muchas gracias, Tomás, por tu participación. Vamos a pasar ahora con Agustín Galón, él es director de Tráfico y Tránsito, y vamos a centrarnos más en el tema de las distracciones. En webinars de días anteriores hemos hablado de la problemática que supone el móvil, de que no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? No podemos estar conduciendo y enviando un mensaje. Entonces, Agustín, te quería consultar, ¿nos falta atención al volante o cuando nos desplazamos como peatón, que incluso también en un paso de peatones vamos mirando el móvil? ¿Tiene que ver esto algo con la percepción del riesgo que venimos hablando? ¿Tú crees que también tiene que ver con el tipo de actividad o el tipo de trabajo que desarrollamos? Bueno, en primer lugar agradecer a Fraternidad por esta jornada, felicitaros. Me parece, bueno, pues como decía Tomás, magnífico esta capacidad de convocatoria, ¿no? Y entrando un poco a lo que me comenta David, quiero hacer un pequeño inciso, apuntando también, reforzando todo esto que ha comentado Tomás, que me parece primordial. La campaña que comentaba del Si bebes no conduzcas a mediados de los años 80 fue fundamental pues, para bajar esa realidad, esa situación a toda la población en general. Fijaros que ayer, lo habéis comentado también, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley sobre tráfico, circulación, con una serie de
modificaciones. Hoy está en todos los periódicos, en la prensa, hoy se habla de ello, hoy alguien que vaya a utilizar el teléfono móvil mientras conduce sabe que va a haber una detracción de puntos mayor que la anterior, las multas pueden ser mayores, es decir, fijaros que es un anteproyecto del Consejo de Ministros, esto no se ha aprobado, hay mucha gente que piensa que ya desde hoy te van a multar con más puntos, pero en definitiva se está hablando de ello, algo muy importante. En el año 2006 entró el permiso por puntos, pero en el año 2005 sobre todo ya se hablaba de ello y se registró un fuerte descenso de la siniestralidad. ¿Por qué? Porque se hablaba de ello, había, digamos, una concienciación social. Creo que es muy importante y sobre todo ahora estamos en un periodo de pandemia y que se hable de otra cosa que no sea el COVID es complicado, ¿no? Con lo cual, muy importante, digamos, bajar a la sociedad pues todo esto. Sobre el tema de la atención, ¿somos conscientes de que hacemos muchas cosas a la vez? Bueno, pues sí y no. Somos conscientes, podríamos decir, a nivel numérico. Incluso mucha gente presume de ello. Puedo hacer 7 cosas a la vez. He hecho esto y además he hecho esto y lo otro. Pero no somos conscientes de la calidad con la que hacemos esas cosas. Yo puedo hacer, a lo mejor, no sé, se me ocurre, hacer una tortilla mientras escucho la radio. O ahora, por ejemplo, pues estamos pendientes de lo que estoy hablando yo, las personas que estén aquí, pero a lo mejor hay gente que está con el móvil en el mismo momento. Está haciendo 2 cosas a la vez. ¿Estás haciendo las 2 cosas con un 100% de calidad? No, seguramente no. Cuando estamos haciendo una tortilla, pues bueno, pues se te puede quedar más salada o menos salada, pero cuando estoy conduciendo, estoy realizando una acción que requiere, digamos, de todos mis sentidos, ahí la cosa es mucho más peligrosa, ¿no? Tendemos a asociar actividades que nos requieren un esfuerzo físico con actividades que nos requieren un esfuerzo mental, con lo cual, ¿qué hacemos? Que las actividades físicas las hacemos prácticamente de forma automática. Yo siempre pongo el ejemplo de las Olimpiadas, pues cuando alguien va a hacer el lanzamiento de martillo, que dice, bueno, que se tira 1 minuto mirando al fondo, pensando no sé qué. Bueno, pero si es solo tirar un martillo, no es solo tirar un martillo, eso requiere una concentración y requiere prestar toda la atención, o sea, una atención consciente, una atención focalizada hacia aquello que quiero hacer. Eso es algo fundamental en la conducción, es algo que pienso que se debe trabajar y no a corto plazo, como decía Tomás, con el resto con el tema psicofármacos, etcétera. O sea, todo esto, evidentemente, y coincido totalmente con él, eso se hace a largo plazo y de forma, y digamos, con un tiempo. Yo quería haceros, mira, aprovechamos que tenemos este sistema, que tenemos un chat. Si podéis, en el chat, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje de decisiones pensáis que tomamos conscientemente al cabo del día? Escribir el número en el chat, de 0 a 100, ¿qué porcentaje de decisiones pensáis que tomamos conscientemente al cabo del día? Ahí veo 25, 5, un 40, un 60, un 10. Bueno, fijaros, es un 5%. El 95% de las decisiones que tomamos al cabo del día lo hacemos de forma inconsciente. O sea, solamente el 5% lo hacemos de forma consciente. Daros cuenta de la importancia que tiene esto. La mayoría de las cosas las hacemos de forma inconsciente. Y otra pregunta, y ya termino, ¿qué porcentaje de tiempo pensáis que se distrae vuestra mente? Al cabo del día, ¿qué porcentaje pensáis que vuestra mente está distraída? Veo un 90, un 60, 50, 95, bueno, aproximadamente, esto lógicamente no, son datos de estudios científicos, que dice que el 47% de nuestro tiempo estamos distraídos al cabo del día, con lo cual prácticamente la mitad. Fijaros, una tarea de conducimos a 120 kilómetros por hora, con otros vehículos, peatones, problemas en la calzada, otros vehículos que tratan de adelantar, etcétera. Fijaros
la dificultad que tiene el estar la mitad del tiempo distraído y el 5% de las decisiones que tomamos pues son solo las que hacemos de forma consciente, ¿no? O sea que es realmente importante y llamativo. Sí, el ejemplo, Tomás, sería pues cuando hablamos de la monotonía, ¿no? Los trayectos habituales, un poco lo que sucede en los accidentes sin itinere. ¿Cómo lo ves tú, esa atención plena que nos estás comentando? A veces esa conducción subconsciente que hablan en algún momento, ¿no? Que ponemos el piloto automático y conducimos. Claro, y también es un tema de percepción del riesgo. Si no percibimos un riesgo, no le vamos a prestar la suficiente atención. Antes Tomás hablaba, por ejemplo, también del tema del alcohol. Uno de los síntomas, digamos, de conducir bajo los efectos del alcohol es decir, bueno, no tengo esa percepción del riesgo. Un adelantamiento que en condiciones normales no realizaría, cuando yo he tomado 2 cañas, que no doy positivo, he tomado sencillamente 2 cañas, sí tomo esa decisión de realizar ese adelantamiento, con lo cual nuestra percepción del riesgo baja y el típico comentario, no, yo con unas copas casi conduzco mejor. Bueno, pues es por eso, porque no tienes esa sensación de riesgo. Los trayectos sin itinerario ocurre algo que muy común, que conducimos de forma automática y hacemos todo nuestro trayecto pues prácticamente sin pensar, y muchas veces pues resulta que a lo mejor un sábado vas a llevar a los niños a jugar un partido de fútbol y apareces en tu oficina y dices, bueno, es que he salido y he conducido de forma automática. Y sobre este tema, la conducción automática es un tema que estamos trabajando mucho ahora en todas las actividades que se realizan con empresas, que es un ejercicio muy sencillo y que os aconsejo a que realicéis, que es el minuto stop. Antes de iniciar la marcha, imaginaos que ahora vais a coger el coche pues para ir a donde sea. Aprovechar, guardar un minuto antes de iniciar la marcha para reflexionar, pensar sobre el trayecto que vais a realizar. Pensar en el entorno que os rodea, sentaros correctamente, sentir la espalda que toca el respaldo, sentir vuestras piernas, es decir, haceros conscientes de vuestro yo en ese momento y de la actividad que vais a realizar, y veréis, lo podéis probar hoy mismo, veréis cómo cambia vuestra situación de conducción en los siguientes minutos. Es algo que es una parte de muchos de los ejercicios que se pueden realizar, pero ese es un ejercicio muy sencillo que sí os invito a que pongáis en práctica y ya veréis la diferencia. Y ya para concluir, como última cuestión, Agustín, de cara a las empresas, hemos hablado de educación anteriormente, las distracciones, las nuevas tecnologías, ahora mismo estamos hiperconectados, mañana hablaremos de tecnología en seguridad vial, cada vez nuestros vehículos son más electrónicos, ¿no? O más inteligentes. Claro. ¿Cómo pueden las empresas abordar estos nuevos equipos, esta nueva manera de trabajar, ¿no? Claro, todo esto se entrena y hay diferentes niveles en los que la empresa puede trabajar. En primer lugar, bueno, pues me imagino pues una empresa que tenga una flota de trabajadores y tenga trabajadores que se tengan que desplazar durante la mañana, durante la noche, por ciudad, por carretera. No todos, seguro que de los que estamos aquí hay algunos que prefieren conducir por la mañana, otros se sienten más seguros por la noche, otros prefieren conducir en ciudad, otros en carretera. Bueno, pues quizá un primer paso es esa selección o esa filtración de personal en función de una serie de parámetros, medir y ver dónde esta persona se puede sentir más a gusto, dónde puede desarrollar mejor su trabajo. Luego, a la hora de trabajar con plantillas, pues hay programas de entrenamiento. Nosotros realizamos una serie de programas con técnicas de atención consciente, técnicas de mindfulness, que se trabaja
pero esto no es corto, esto no es una sesión que des en un día y al día siguiente hayas solucionado el problema. Son entrenamientos que duran pues a partir de 8 semanas y los resultados se ven. Yo estoy viendo ahora pues un trabajo que se hizo con una flota de conductores de tranvía, ¿no? Que al cabo de los entre 3 y 12 meses mejoró la atención un 60%. Y luego, bueno, pues aparte de esa atención consciente, no solo influye a la hora de conducir. Muchas veces influye en tu vida laboral, en tu vida social, en tu vida familiar, ¿no? No sé, aquí estoy viendo algunos testimonios de las personas que utilizaron que hicieron ese curso, que decían: aprendí a relajarme ante situaciones emocionales, la importancia del estado personal en la conducción mejoró. Yo me acuerdo de un caso de una persona que decía: bueno, es que después de realizar este entrenamiento, todas las noches cenábamos toda la familia viendo la tele, ahora no, ahora no ponemos la tele y hablamos. En definitiva, digamos, es focalizar, intentar entrenar una forma de que la atención sea siempre consciente en cada momento. Muchas gracias, Agustín. Sí, la verdad que no podemos estar a dos cosas a la vez. Muchas gracias, Agustín. Sí, al plato y a las tajas, como decía mi abuela. O sea, hay que tomar conciencia, ¿no? Cuando coges el móvil, el tiempo, la distancia que recorre el vehículo según la velocidad y el tiempo que tardas en responder un mensaje, ahí vemos las consecuencias que podría tener. Pasamos a continuación ya con una de nuestras empresas asociadas. Tenemos el placer de contar con Corporación Masabeu. Hoy está con nosotros Adolfo Santos Folch. Él es un profesional con 15 años de experiencia, es adjunto a la Dirección de Recursos Humanos del grupo, coordinador de PRL y también del Departamento Jurídico. Bienvenido, Adolfo, y en primer lugar, bueno, para nosotros es muy importante que una empresa asociada esté aquí, porque al final las empresas lo que quieren ver es como buenas prácticas, ¿no? Los ejemplos que realizan otras empresas y vuestra corporación, la verdad que es una corporación que tiene empresas de distinto tamaño, de distinta actividad. Entonces, a la hora de abordar vosotros la seguridad vial laboral, ¿lo veis como una cuestión transversal o crees que depende un poco del tipo de empresa que tenéis, del tipo de actividad, negocio, de la ubicación de la empresa? ¿Cómo afrontáis la seguridad vial dentro de, cómo la habéis afrontado hasta la fecha? Muy buenos días, antes de nada, y gracias por la invitación. No soy exactamente lo que has comentado, ¿eh? Estamos adjuntos a la Dirección de Recursos Humanos y a la Coordinación de Prevención. Es decir, hay otra persona que es la que coordina. Sí que es verdad que estamos a su lado, aprendiendo desde hace muchos años, y respondiendo a la cuestión concreta, la visión es transversal. Es decir, la prevención está totalmente integrada en el área de personas, que es a la que yo pertenezco, y damos soporte a todas las empresas con la misma filosofía, que es la filosofía Masabeu, de una prevención con una clarísima visión humanista. Os pongo un ejemplo, es decir, el caso mío personal, ¿no? Yo me paso como mínimo 80 días al año fuera. Al final te dedicas a, de alguna manera, coordinar que se hagan auditorías internas, en el caso que estamos, pues también sociolaborales, pero de prevención específicas, y llevo una década así. Y a mí me da exactamente igual, pues la persona que está en el parking de Valldebrón en Barcelona, me da exactamente igual donde hay una persona que la cementera que tenemos aquí en Aboño, donde hay 200. Es decir, me da exactamente igual, porque son personas a las que ponemos no solamente el nombre, sino también la cara. Es decir, es lo bueno de conocernos, de llevar muchos años juntos, de que hay una rotación de personal prácticamente mínima, porque eso incide pues que la gente se accidente menos, cuando te preocupas por ella, la conoces. Es una filosofía humanista. Una particularidad, eso sí, es decir, el tamaño no influye, ¿eso qué quiero decir con todo esto? Me da exactamente igual una persona que 700. Lo que sí puede influir es el riesgo de la actividad, es decir, una empresa de transporte como tenemos, luego contaré algún caso si os apetece, pues claro, tiene que ver los riesgos. Una empresa específica de transporte con el aparcamiento que os he comentado, o con el caso mío, que aunque viaje mucho, pues el trabajo, o nuestro, ¿no?, de las personas que estamos aquí viendo, que es un trabajo esencialmente de oficina. Entonces, yo concluiría esta pregunta que, más allá del tamaño,
que en este caso no importa, en este caso no importa, lo que puede influir es el riesgo de la actividad que llevemos a cabo. La visión es totalmente transversal, con una visión humanista clarísima, donde la prevención está integrada en toda el área de negocio y en todas las personas. Pues me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo porque has sacado el tema que hemos venido comentando a lo largo de las jornadas anteriores, ¿no? De la consulta y participación, poner el foco en las personas. Y luego has apuntado una cosa muy importante que a los técnicos nos gusta mucho. Voy a aprovechar, que es el nivel de riesgo, ¿vale? Efectivamente, en función del riesgo es donde tenemos que tomar medidas. Y el riesgo lo sabemos a través de las personas. Cada persona pues, nos puede informar de primera mano cuáles son sus riesgos en función de su actividad. Adolfo, centrados ya en la corporación y bueno, hoy estamos hablando del factor humano, precisamente vuestra tendencia es humanista y ponéis el foco en las personas, entonces seguro que tenéis buenos ejemplos o buenas prácticas que puedas compartir o que consideres que están funcionando tanto presentes como pasadas como de cara al futuro. En concreto el factor humano, para conseguir que vuestros trabajadores se comporten de forma segura, si lo ligamos al tema de alcohol, drogas, medicamentos, distracciones, ¿qué destacarías? Aunque supongo que es algo muy global, ¿vale? Pero que lo que hacéis para una cosa os funciona en seguridad y salud, para seguridad vial, pero ya que estamos centrados en la seguridad vial laboral, a ver si nos puedes focalizar por ahí ciertos ejemplos. Lo intentaremos con todo el ánimo. Sí. A ver, la responsabilidad, una premisa, que yo creo que la responsabilidad inicial y final es del conductor. Sé que suena duro, Mi visión es que la responsabilidad inicial y final es del conductor o de la conductora. Luego, si quieres, te digo por qué o lo desarrollo. Yo creo que va muy en la línea de lo que luego puede decir la Dirección General de Tráfico, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde las empresas? Pues mucho. Como muy bien han comentado antes Tomás y Agustín, las empresas es que podemos hacer pues muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que la mejor medida, fijaros lo que os digo, la mejor medida y la más concreta para que la gente no se drogue, no se medique, no beba, no vaya con prisas, no se distraiga, no vaya descentrada, como bien ha dicho Agustín, la mejor medida es tratar bien a las personas. Lo repito, porque yo creo que es la clave de todo. Al final yo diría que en la vida, la clave es tratar bien a las personas. Yo estoy convencidísimo que es la principal clave de que llevemos 180 años funcionando, como Masabeu, o que vosotros llevéis 91, creo, o que llevemos asociados más de medio siglo, fraternidad y corporación. La clave es precisamente el tratarnos bien, el buscar proveedores a largo plazo. Se ha hablado antes del largo plazo, es muy importante en este mundo del cortoplacismo. Y en concreto, algunos comportamientos temerarios de trabajadoras y de trabajadores, lo tengo que decir así, son por culpa de que no se les trata bien. Es decir, en empresas donde hay accidentes, donde hay, desgraciadamente, yo creo que influye mucho eso, de que, es decir, no tiene nada que ver que tengas un jefe o un compañero tóxico a que no lo tengas. No tiene absolutamente nada que ver. Eso acaba influyendo en que tú cuando cojas el coche estés pensando, madre mía, que voy a llegar al trabajo y ver a esta. Eso influye muchísimo. Y la clave no es que cojas el móvil, que también, sino por qué coges el móvil. Porque tú tienes que ser el primero que digas, no voy a coger el teléfono porque sé que me va a afectar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los comportamientos temerarios influyen mucho tanto nosotros mismos como desde luego la empresa donde estemos, las jefas que tengamos. Y tú me dices, bueno, Adolfo, y dime medidas concretas ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las empresas? Mira, yo te voy a decir 3, 2 generales y una muy específica. La primera, que se propicie el teletrabajo, no se imponga. Es lo que hicieron conmigo, es decir, mira, el desgraciado estado de alarma, digo desgraciado no porque no tuviera que ser, sino porque es desgraciada la época que estábamos viviendo. Si nos cayó el 13-14 de marzo, yo la primera llamada de la persona de la que dependo la recibí en julio. Y fue una llamada del tipo, oye Adolfo, la primera laboral, tuvimos alguna personal, ¿qué tal estás y tal? Pero la primera laboral. Y yo recuerdo que cuando colgué,
mi pareja, que la tenía enfrente y me estaba hablando se estaba quejando pues de algunas cosillas que a todos le puede pasar, incluidos de su situación laboral, yo estaba emocionado y me dice, oye, ¿qué te pasa, Adolfo? Y digo, mira, porque me acaba de llamar pues la persona de la que dependo y la pregunta que me ha hecho es, oye, ¿esto que nos ha llegado, que te ocupas tú o me ocupo yo? Y yo le dije, bueno, pues como veas, porque ya sabes, este tema está así, tal, si quieres me ocupo yo. Y me dice, pues mira, te lo agradecía mucho, ocúpate tú. Esto parecerá una chorrada, ¿eh? Es decir, en la mayoría de los casos, pensar que hacen los líderes, las personas de las que dependemos, nos encargan trabajo, nos machacan algunas veces. No, esto no es lo mismo, es que te ayuden, es que se preocupen por ti, porque eso influye muchísimo en que yo luego vaya contento a trabajar y desde luego que te llamen lo menos posible y si te llaman para ayudarte. Entonces, en definitiva, lo que os digo, propiciar el teletrabajo, yo creo que es una buena medida. Yo, desde luego, prácticamente no he ido en este periodo, no hemos ido a la oficina, lo menos posible. Y he dicho sin obligar, porque hay gente que quiere ir al trabajo. Entonces, es muy importante lo de propiciarlo. Entonces, yo creo que es una medida muy importante. Y si tienes una persona por encima que sea un crack, vas a ir súper a gusto a trabajar. Eso es fundamental. La segunda medida que yo diría para tratar bien a las medidas concretas, que influyen en cuando tú cojas el coche, digas, joder, qué guay que voy a trabajar. Es que es muy importante esto, Mira, que se acerque a las personas a casa en la medida de lo posible, para que conduzcan lo menos posible. Yo tengo 2 ejemplos muy concretos de una persona pues que yo fui mucho a ver en estos viajes que os digo que hago de ir a los centros, pues que dirigía un centro en Galicia, en La Coruña. Su familia estaba en Oviedo y muchos años, pues lo que os digo, pues él se organizaba para ir y volver a La Coruña. La empresa lo que hizo fue, oye, llevas un bagaje trabajando fuera, cerca lo vas a hacer mejor. Lo agradeció él y lo agradece la empresa, porque es una persona que se está desarrollando, que está creciendo y que ya va a viajar muchísimo menos. Es decir, ya no va a hacer esos viajes a La Coruña, que ahí es donde se mata la gente, en esos viajes al ir o al volver del trabajo, los lunes a primera hora, los viernes a última hora, donde estás descentrado por muchas cosas, también personales, como bien dice Agustín antes, influye todo en cómo coges el coche. Y el segundo caso es que lo tengo en el departamento conmigo, que es una persona ahora con responsabilidades en prevención que estuvo muchísimos años haciendo el Pajares, ir y volver, porque trabajaba en León. Nosotros tenemos centros por toda España, es importante que lo diga para que se entienda también la idea. Y claro, ahora pues está en Oviedo y está encantado, porque él vive en Oviedo. Entonces, segunda medida, aunque parezca una chorrada, si conoces a la gente, te preocuparás por ella. Y si te preocupas por ella, harás que conduzca lo menos posible. Y la gente seguro se accidentará menos y conduce lo menos posible. Por pura estadística, la mejor manera de evitar de que no haya riesgo es evitarlo. Lo dice el artículo 15, los principios de la prevención. Aquí no venimos a inventar la pólvora, está toda inventada. La que diga yo y la que diga cualquiera. Entonces, primera medida, que se propicie el teletrabajo sin imponerlo. Segunda medida, que se acerque a la gente a casa para que conduzca lo menos posible. Eso es preocuparse y tratar bien a las personas por parte de las empresas y de quienes las dirigen. Esa es la visión. Y luego un caso muy concreto, mira, de una empresa de transporte te puedo comentar, que es, pues, Comiversa, ¿vale? Una empresa del grupo de transporte, más de 40 años funcionando, normas para conductores, sistemas de gestión OSAS, ahora ISO 45001, pasamos la ITV en el sitio más duro de Asturias, no voy a decir dónde para que no se enfade nadie, camiones con todos los extras, incluido literas de 90 cuando hacen transporte internacional. Oye, literas de 90 es como dormir en casa solo, se ha septuplicado la flota en estos 13 años, de 20 y pico vehículos a 150. La antigüedad media de la flota puede estar en 3-4 años. Es decir, hablamos de vehículos nuevos, más o menos, tecnología tope gama, antigüedad de la plantilla de unos 20 años, es decir, plantillas experimentadas. Cobramos el bonus de prevención hasta que dejó el Ministerio de Fraternidad, hasta que se cortó, todos los años lo cobrábamos por buenas acciones de prevención. Y vosotros diréis, ya, pero eso lo tienen todas. Sí, yo no digo que seamos mejor que nadie. Yo lo que tengo claro es que el éxito de las políticas de Masabeu y de Comiversa es ser una buena familia. Yo cuando voy allí me acuerdo del responsable que hay allí y me acuerdo de las personas que hay allí. No tiene por qué ser el responsable, del que abre la nave, del que se preocupa de que todos los vehículos salgan en regla, del gestor de esa empresa, de las familias de las buenas, porque hay buenas y malas familias.
donde se felicita cuando las cosas se hacen bien, pero hay. También voy a decir algo que es políticamente incorrecto, ¿eh? Pobre de ti, como te dé muchas oportunidades y no me funciones o no sigas las reglas que te estoy tratando bien. Artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Vale, hay muchas causas. Es decir, la cosa tiene que funcionar y tiene que rentar, tiene que dar dinero para que podamos repartir. En conclusión, porque yo creo que es la idea, la mejor medida, tú me has preguntado medidas y yo te he dado 3, que quizá no son las que esperabas, o sí, David. Yo creo que la mejor medida para que la gente no se mate en carretera es tratarla bien, para que no se medique, para que no se drogue, por supuesto, todo lo que ha dicho Tomás, de acuerdo, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy más allá. Como dice el encargado y el gerente de esa empresa, mira, yo lo he escuchado muchísimas veces, que los trabajos no se pueden hacer esta semana, pues para la siguiente. Pues para la siguiente, Adolfo. Pues para la siguiente. Hay veces que yo no sé si soy el de prevención o es el gerente el de prevención. Yo hay veces que no lo sé, de verdad. Pues eso para mí... Tenemos un minuto. Sí que me parece muy interesante todo lo que has comentado. Vamos, me quedo con más ganas de preguntarte por poner el foco en el conductor, que yo creo que también nosotros siempre pensamos eso, que depende. Y luego me quedo con este concepto que es el concepto de la familia. Sobre todo, mira, pues nosotros ponemos un ejemplo. Cuando tu madre te llama desde otra provincia y te dice, chico, cuando vengas a casa, ten cuidado con el coche, que lo importante es llegar. Pues ese mensaje, al final, previene muchos accidentes, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que has transmitido, cuidar a las personas, cuidar a las familias. Muchas gracias, Adolfo, y nada, un placer. Vamos a dar paso ahora a la Dirección General de Tráfico. Tenemos a Esther Martí como jefa provincial de la DGT y ella nos va a concluir con una serie de consejos, sobre todo, relacionados con el factor humano, ¿no? Con actividades que se puede hacer para mejorar el comportamiento de la persona a nivel individual, y le damos paso a ver qué aspectos considera que son destacados a día de hoy. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por las aportaciones. La verdad es que no paro de tomar notas porque me ha parecido todo muy, muy interesante, todo el punto de vista psicológico, ¿no? Un poco también lo ha dejado de lo que es la normativa, que es donde yo un poco me manejo. Y por supuesto con Adolfo totalmente de acuerdo. Gestionamos personas, ¿no? No gestionamos números, ¿no? Y eso es muy importante. Realmente ya han hablado de los datos, pues ya sabemos que la causa de las muertes laborales, el tema de la vial, pues es muy importante y está presente en todo. Las distracciones muy importantes, el alcohol, el consumo de alcohol, el consumo de las drogas. ¿Y qué se puede hacer? Pues la verdad es que, como también ha dicho al principio, al iniciar, pequeñas acciones pueden hacer muchas cosas y todos juntos. La educación, que ha hablado Tomás, fundamental. ¿Qué cosas puede hacer la empresa? Pues una formación, talleres que ha comentado, también analizar los alrededores del centro de trabajo, dónde están los puntos peligrosos. Las medidas sobre infraestructuras, ¿no? Pues un punto peligroso, un cruce, una incorporación, son fáciles de analizar y de tomar, pero el factor humano no es a corto plazo, como habéis dicho, es a largo plazo. La educación no consigues unos éxitos inmediatamente, ¿no? La sensibilización es muy importante. Luego también va la normativa, por supuesto, pero tenemos que sensibilizar, educar, divulgar qué medidas estamos adoptando, qué talleres existen en la empresa, qué formación, qué consejos podemos darles en el momento de coger el coche. Me ha encantado lo del minuto ese de la toma de contacto en el habitáculo del vehículo. La verdad es que eso, porque es verdad que todos conducimos y vamos todos a la carrera, y ese momento de, bueno, estoy haciendo esto y además estoy haciendo una actividad importante que puede tener consecuencias para mí, para otros y también para mi familia. El tema de la gestión de las personas me ha parecido muy interesante por eso, porque hay que incidir en toda la formación, divulgación o educación que se haga en las empresas, precisamente que las consecuencias no solamente las sufres tú, sino es tu familia. Si tú consumes drogas, si te abusas de medicamentos y conduces y tienes un accidente, lo sufre tu familia, porque decimos, bueno, lo sufren otros, no, lo sufres tú y tu familia, ¿no? Esa parte de la gestión de las personas me ha parecido muy importante. La vigilancia, fundamental, tomar datos, los datos importantísimos, ¿por qué pasa esto? Necesitamos tener datos para saber lo que estamos haciendo, dónde podemos incidir, qué medidas tomar
y esas sobre todo a corto plazo. Y luego las de a largo plazo, pues como hemos dicho, divulgación, el tema de la normativa, muy importante. Podemos modificar como se ha planteado ahora, ¿no? Hemos insistido en nuestro mensaje, en nuestra sensibilización, que el uso del móvil es igual que conducir bajo la influencia del alcohol, ¿no? Pues al final ahora normativamente lo vamos a equiparar, es lo mismo. Si tú cometes una infracción por abuso de alcohol, 6 puntos, que si cometes una infracción por sujetar, no es por usar el móvil, por sujetarlo, porque ahí ya está incluido no solo la conversación, sino chateo y todo eso. Por fin la normativa coincide con el mensaje que hemos estado dando, pero ya hemos llevado muchos años dando el mensaje, no hemos puesto la normativa, sino sensibilización. Porque ¿qué hacemos? Si lanzamos una normativa y un trabajo previo de divulgación, de sensibilización y de educación, nadie la percibe, nadie la integra, ¿no? Esa normativa no la integra, entonces con lo cual ese comportamiento tampoco se corregirá por la mayoría de los conductores. Nosotros perseguimos y tenemos el foco en la mayoría de los conductores, no en el infractor. El infractor es el último, ¿no? Nosotros sensibilizamos, divulgamos y luego cuando ya, después de todo eso, en la última fase, no has cometido, no has respetado las normas y generas un riesgo para ti, para los demás, entonces ahí es cuando hay que entrar y imponer la sanción. Pero siempre todo unido. La normativa, si no hay sensibilización, pues nada. Por ejemplo, yo el otro día vivo en Bilbao y ya habéis oído la zona 30, toda la limitación a 30, ¿eh? Es una de las ciudades que se han adelantado a la modificación de la que habla el anteproyecto. Pero hay que sensibilizar sobre eso, la importancia. ¿Por qué se ha adoptado esa medida? Porque realmente hemos bajado mucho los accidentes a nivel de las vías interurbanas, pero en las vías urbanas está aumentando. ¿Por qué? Por las distracciones, como estamos hablando. Entonces hemos reducido la velocidad. ¿Por qué? Porque además las consecuencias de los atropellos también son inferiores. Si atropellas a alguien, las consecuencias son menos lesivas. Entonces hay que intentar ir por ahí. Pero, ¿qué ocurre? Si eso no utilizas una campaña bien dirigida, pues te encuentras que la gente empieza a conducir, empieza a leer mientras está conduciendo, como esa 30, puedo utilizarla, tengo aquí la oficina, pues ¿qué pasa? Y de algo nos estamos quedando cojos, ¿no? Porque estamos adoptando esas medidas y van a aumentar las distracciones porque reducimos la velocidad, pues vaya viaje que hemos hecho. Incluso Esther, perdona que te interrumpa. No, por favor, interrumpa. Hablamos de distracciones focalizadas en el móvil, pero bueno, conocemos otras, ¿no? Buscar algo en la guantera, estar pendiente de fumar, comer. Entonces, bueno, todo lo que implique no tener las dos manos al volante o no tener un control óptimo del vehículo, pues al final determina que podamos tener un accidente con las consecuencias que he comentado. Una cosita te quería, aprovecho que os tenemos hoy aquí, ¿vale? Nosotros hablamos mucho del envejecimiento de la población, hablas de sensibilización, de formación. Esta formación siempre tenemos esa lucha, ¿no? De decir, ¿debemos formar igual a los conductores de 20 que a los de 40, que a los de 60? ¿O deberíamos ser más específicos desde el ámbito laboral? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, pero incluso personalmente, ¿tú piensas igual que cuando tenías 30 años? Pues no, por eso te lanzo la pregunta, porque a veces... Y hay cosas que yo, cuando empecé a trabajar y veía gente de 60 años, no lo entendía, no pensaba esas, no sé, y ahora que me voy acercando, no las tengo, pero bueno, me voy acercando, me voy dando cuenta que tu mente va cambiando, con lo cual hay cosas que te importan de una determinada forma o le das importancia que antes quizás no. El tema de, y antes de que, porque va a llegar el tiempo, varias cositas. Perdón. El tema de las drogas, el tema del pacto social que he dicho. Yo creo que tú puedes hacer, el pacto social es necesario. En el alcohol se ha reducido muchísimo el consumo, salvo en los fallecidos que hemos visto que casi más del 30% de las autopsias es con abuso de alcohol. Pero el alcohol se ha conseguido mucho. Realmente se bebe menos conduciendo, pero el que bebe mucho, también es verdad, Eso. Pero el tema de las drogas, no solamente las normativas, ya sabemos que está prohibido, y también sabemos que está prohibido el consumo, y antes de la pandemia, esto no es de ahora, antes de la pandemia. Pero ¿qué vigilancia hay en la vía del consumo de drogas? Y el problema que tenemos es que está de moda. Cuando una cosa se pone de moda, eso es ¿cómo luchamos contra eso? Es que se ha puesto de moda consumir cannabis, porque antes lo hacía, por ejemplo, población, en los años 80, pues la población residual, sin formación, no sé, pero es que ahora no, ahora es chic
consumir eso y combinarlo con todo. Entonces, no solo el pacto social, por supuesto, es necesario porque hay que lanzar un mensaje de que eso no, por ahí no podemos ir. Y lo que nos están dando los datos es que el consumo del alcohol está reduciendo y en cambio el de las drogas y medicamentos es un incremento brutal. Medicamentos. Pues muy importante, el consejo sanitario. Cuando te recetan una medicación, por favor, incidir en la importancia, porque si a ti te lo dan y no te inciden en la importancia que eso tiene y lo que puede pasarte a ti y a tu familia, si consumes, si haces esas actividades peligrosas con esa medicación, pues puedes tener problemas. Y una cosa ya por último, así, el tema de la gestión de personas. Yo creo que la prevención no solamente es en el centro de trabajo, tiene que ser, como ha dicho, transversal y gestionar a las personas. Es muy importante el plan de movilidad, analizar el plan de desplazamiento de tus empleados, ¿no? Cómo te desplazas, qué usas, por qué, cuánto tardas en ir al trabajo, genial intentar acercarlo, genial el tema del teletrabajo. Hay que analizarlo no solamente en la actividad laboral, sino, muy importante, en itinerario, cómo llegan los trabajadores allí. Esa parte es muy importante y eso es en lo que hay que incidir, porque ahora si queremos bajar aún más los accidentes hay que incidir en el tema urbano y en el tema de la seguridad vial laboral. Pero no solamente en la actividad laboral, sino en los desplazamientos, hay que gestionarlos. Y también porque va incluido un tema de gestión de efectos en el género, ¿no? Porque los hombres casi todos se desplazan quizás en vehículo particular, mientras que las mujeres utilizan más el servicio público de transporte. Sabemos, y todos tenemos experiencia, que las mujeres están más alejadas aunque tengan carné, no conducen. ¿Por qué? No sé. A lo mejor tampoco es esa la línea y trabajar más por el transporte público, pero todo eso hay que analizarlo y ponerlo todo en global y, como he dicho, acciones pequeñas, todas juntas, todo divulgación, educación, formación, sensibilización, vigilancia, la normativa y el control, por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con esos consejos, Esther. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y nada, un placer a todos los ponentes que habéis participado. Vamos a cerrar ya la jornada con nuestro director territorial de la zona norte, él es José Ignacio Díaz Lucas, y nada, comentaros que vais a ver a continuación una encuesta de calidad de lo que es la jornada y os agradecemos vuestra participación para futuras mejoras. Entonces nada, doy paso a José Ignacio y que él cerrará la jornada y un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecer a los 120 asistentes que habéis estado conectados desde el principio hasta el final, porque comentábamos antes los ponentes que lo complicado en los webinares, aparte de conseguir personas que tengan interés real en participar, el conseguir que se mantengan durante todo el tiempo dentro del webinar. Y en este caso yo he ido comprobando que efectivamente los 120 habéis estado ahí al pie del cañón. Gracias a los ponentes, gracias a vosotros, los inscritos, por vuestra participación en esta tercera semana de la seguridad vial laboral que organiza Fraternidad Muprespa. Para nosotros ha sido un placer que nos hayáis acompañado en este viaje dentro de la jornada Alcohol, Drogas, Medicamentos y Distracciones, para contribuir juntos a la reducción de lesionados del tráfico en el contexto laboral, tanto en los accidentes in itinere como in misión. Unos breves datos estadísticos. En la territorial norte, en los últimos 4 años, desde el año 2017 hasta el año 2020, hemos tenido 1.763 accidentes de trabajo en in itinere e in misión, que nos han ocasionado un coste personal muy importante, con 4 fallecidos y 3 millones de euros en prestaciones, que es una cantidad digna de reseñar. Tenemos una buena noticia, que en los 2 últimos años, el 19 y el 20, no hemos tenido ni un solo muerto en toda la territorial por accidente de trabajo en carreteras o en circulación, lo cual es una excelente noticia. Y es cierto también, como os podréis imaginar, que el tema de la pandemia en el COVID ha influido, en este caso positivamente, a que se produzcan menos desplazamientos y, por tanto, haya menos accidentes y menos fallecimientos, lo cual, bueno, pues es la cara buena, si hay alguna, del COVID. Bueno, a lo largo de la mañana creo que todos hemos estado de acuerdo en que la seguridad vial es otra pandemia prevenible y evitable, y que nuestro comportamiento como conductores influye tanto cuando somos conductores como peatones en salvar vidas.
Bueno, han sido muchos los consejos y las buenas prácticas. Me gustaría poder hacer un breve balance de todos ellos, pero me va a costar, porque la verdad que todos los participantes habéis dado unas cuantas, bastantes medidas muy interesantes, ¿no? Tomás en concreto, Tomás Santa Cecilia, pues ha hablado de la necesidad del pacto social, que luego ha repetido también Esther Martí. Bueno, pues yo creo que es el lanzamiento de una idea muy interesante, un pacto social de la misma manera que se hizo con el alcohol para las drogas y los medicamentos, que sería muy interesante el poder promover. El manejo de problemas, el manejo de los problemas, ¿no? El cortoplacismo, la utilización de herramientas alternativas a lo que son el alcohol, los fármacos, las drogas, para solucionar problemas que hay otra manera de resolverlos, ¿no? La utilización de elementos electrónicos, ¿no? Pues el bloqueo del arranque que ha comentado, me ha parecido algo muy interesante que yo desconocía y que creo que está francamente bien. Agustín, bueno, pues Agustín también nos ha contado cosas francamente interesantes, ¿no? Lo primero, que hacer dos cosas a la vez normalmente es hacer las cosas mal, ¿vale? Que parece una tontería de perogrullo, pero es cierto que hacer dos cosas a la vez es peligroso hacerlas cuando una de ellas es conducir. ¿Vale? Cuando son dos cosas que estás viendo la tele y a la vez jugando al móvil, pues oye, no hay ningún problema. Pero si una de esas dos cosas es conducir, puedes tener un problema. El tema de la percepción del riesgo y la concentración, ¿no? La influencia que tienen el alcohol o las drogas en la percepción de que no hay tanto riesgo, pues es un tema yo creo que también muy interesante a la hora de manejarlo. Y bueno, el tema estrella ha sido el minuto stroke, creo que ha dicho, ¿no? Minuto stroke, que es... Bueno, pues el sentarte un minuto a ser consciente, una especie de mindfulness que ha comentado uno de los asistentes en el chat y que yo creo que es francamente interesante. Yo viajo bastante también, no 80 días al año como Adolfo, pero sí que bastantes, y reconozco que al final automatizar el proceso y hacerlo como cotidiano la conducción, pues puede también perder una cierta sensación de pérdida de la percepción del riesgo. Adolfo, al que conozco desde hace bastantes años y que siempre es un placer escucharlo, es muy disruptor, está muy bien las cosas que cuentan, pero me ha encantado la parte principal, es el tema de tratar bien a las personas, en una visión de una empresa efectivamente humanista, en el que la persona es importante de verdad, porque hay muchas empresas, todo el mundo. A ver quién dice ahora, a ver quién es el guapo en una empresa que dice las personas no son importantes en mi empresa. Bueno, no hay ningún atontado que diga eso, pero en el caso de Masaru es cierto que lo que dice es verdad. Es decir, que tratar bien a las personas influye y por eso tiene una integración transversal de la prevención de riesgos laborales desde arriba hasta abajo, ¿no? Trabajar a largo plazo, él ha hablado de trabajar a largo plazo, dejar cosas no pasa nada para la semana que viene, proponer el teletrabajo pero no obligar, acercar o tener el centro de trabajo lo más cerca de casa, pues también han sido dos ideas yo creo que muy importantes. Y por último, Esther Martí, que creo que también con una aportación pues francamente muy positiva, ha hablado de la educación también como generadora de éxitos a largo plazo. El tema de equiparar móvil y alcohol, que me ha parecido muy interesante también, ¿no? El alcohol está demonizado, sin embargo el móvil no, ¿no? El móvil, bueno, pues es que al final es que lo cogí un momento nada más, ¿no? Y creo que es importante el equiparar, como va a hacer la nueva ley, pues la punición o la sanción entre móvil y alcohol. Bueno, pues ser también un poco precavidos con el tema de la reducción de la velocidad a 30 por hora, que efectivamente es un aspecto que lo que pretende es influir en que los accidentes sean menores y de menor frecuencia y menor gravedad, pero que también podemos tener el peligro de, como vemos que vamos muy despacio, pues nos pasamos a lo que comentaba Agustín, ¿no? Puedo hacer otra cosa a la vez mientras voy a 30 por hora, lo cual pues sería un error por nuestra parte. Bueno, yo os lanzo también una medida que oí una vez de una empresa importante que tiene bastantes personas que viajan por toda España y es que el teléfono móvil al asiento de atrás va al maletero, ¿vale? Es una idea que lanzó esta empresa para reducir los accidentes de tráfico y creo que es interesante también, con mi pequeña aportación, el tema de que el teléfono móvil, si está en el asiento de atrás, en la chaqueta o en el abrigo o en el maletero, no vas a tener la tentación de cogerlo cuando tengas un WhatsApp y suene el dichoso bip del WhatsApp, no vas a tener la tentación de cogerlo. Creo que es de cara a como una buena propuesta también. Para finalizar, después de dar las gracias a todos, acordaros que continuamos mañana. Mañana tenemos una nueva parada de otro nuevo webinar sobre tecnología aplicada a la seguridad vial
cambio de hábitos y mejora en flotas, al que os invito también a participar si tenéis tiempo y ganas. Y bueno, pues daros las gracias a todos y desear que vuestra participación, agradecer vuestra participación y recordar que la vida es más importante que el viaje. Cuidaros mucho. Hasta luego y gracias.